Las reflexiones sobre la educación y la política pública educativa distrital llegarán a tus oídos a través de nuestro podcast Voces de la Política Pública Educativa. Síguelo en las plataformas digitales, redes sociales y el sitio web de la Secretaría de Educación. Bienvenidos. Bueno, iniciamos esta serie de podcast de la Política Pública Educativa Distrital con este diálogo con el profesor William Arellano. William es economista, magíster y doctor en educación y, bueno, creador y actual decano del programa de educación de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica de Bolívar. William, bienvenido. Quiero comenzar preguntándote hace cuánto estás investigando en educación y por qué te motivó a hacerlo. Augusto, esa es una pregunta interesante y yo diría que hay un punto de partida que es el año 2002, cuando creamos el Grupo de Investigación en Pobreza, Equidad y Desarrollo. A partir de la creación de ese grupo en Colciencia comenzamos a hacer investigaciones que, aunque el grupo no denominaba en educación, sí empezamos a trabajar temas educativos. Posteriormente, en el 2005, se creó el Grupo de Investigación ya exclusivamente de Educación e Innovación Educativa que yo dirijo, y en el 2011, con la creación del Observatorio de Educación de Cartagena, ya el foco central de los temas se ha ocupado de educación, pero yo diría que en los últimos 20 años hemos estado ocupados del tema. Cuéntanos un poco de esa producción académica alrededor del tema, qué líneas, qué aspectos de la educación han investigado y posteriormente eso cómo de alguna manera la investigación ha también servido para que filtre un poco los temas, digamos, propios de la educación en una ciudad como Cartagena. Sin duda, sin duda. Yo creo que Cartagena, la región Caribe y Bolívar es un laboratorio que ofrece muchas oportunidades para investigar por la realidad que tenemos. Es un sector que está lleno de oportunidades de mejora, para usar un término de planeación en este sentido. Tenemos 5 líneas de investigación. Hay unas en las cuales hemos desarrollado más componentes, pero voy a hacerte mención de las 5. Y voy a comenzar por la primera, porque quizás es quizás la que más le llama la atención a las personas, y es estudiar el tema de la calidad educativa. Probablemente siempre ha sido de interés, no solo en Colombia, a los eventos internacionales donde vamos, notamos que ese tema de calidad siempre es parte del debate, independiente que venga de un país del primer orden o de un país como el caso colombiano. Hemos estudiado temas de currículo y pedagogía, que tiene que ver más con el quehacer del docente en el aula y cómo mejorar las enseñanzas de los profesores en el aula. Hemos estudiado temas de didáctica y son esas estrategias puntuales que las ciencias y las disciplinas requieren para poder obviamente ayudar a la formación. Hemos estudiado el tema de gestión educativa, del cual desprendimos una maestría que hoy tiene ya 10 años de estar formando profesores en el Caribe, y la línea de inclusión educativa e innovación, de la cual hemos también desprendido programas de apoyo puntualmente para población en condición de discapacidad. Desde esos 5 temas hemos desarrollado en estos 20 años los procesos. Impactos, la maestría. La maestría es un resultado de la línea de gestión educativa que nació en el 2005 con estudios hechos a nivel nacional. Tuvimos un contrato con el ministerio que nos permitió acercarnos a las escuelas, conocer cómo estaban las escuelas en términos de gerencia, y de ahí desprendimos la necesidad de empezar a formar mejor a los directivos docentes. Entonces, un resultado de investigación nos condujo a identificar un programa que hoy lleva ya 10 años de estar funcionando. Y tenemos, igual que este programa, bastantes programas de formación en temas de inclusión, en temas de innovación. Entonces yo diría que la investigación nos ha servido para diseñar una oferta en posgrado, en formación continua, pertinente para lo que se requiere en la ciudad y en la región. Y también hemos podido los resultados de investigación amarrarlo a proyectos como el Plan Maestro de Educación, que bueno, fue una iniciativa importante en la ciudad, y otro tipo de actividades que hemos hecho a nivel departamental. Digamos, la política de inclusión de la tecnológica hoy es resultado de las investigaciones del grupo. El trabajo que se está haciendo en inclusión educativa en Bolívar se está haciendo desde unos trabajos de apoyo de las actividades de investigación nuestras. Es decir, ya hay acciones de política pública que vemos que están articulados a lo que dentro del grupo se ha venido investigando. Bueno, como sabes, en estos momentos el Distrito de Cartagena, a través de su Secretaría de Educación, está en proceso de formulación de una política pública educativa y digamos que tiene como en su centro el tema de la participación, ¿no? Esto ha sido un ejercicio que está construyendo a partir
de todo lo que se está recogiendo en mesas de trabajo con actores del sector educativo. Y en estos encuentros es muy frecuente encontrarse uno con la creencia que tienen muchos de los participantes de que el tema de la educación y en general otros temas, digamos, sociales de la ciudad están sobrediagnosticados, que ya sabemos qué pasa y que lo que hay es que hacer y todo lo demás. ¿Crees que de verdad que el tema de la educación en la ciudad y sus desafíos, sus problemas están suficientemente estudiados? Tú que provienes de la academia y de una... Yo creo que se han hecho muchos indicadores estadísticos, se han acumulado en algunos casos en educación bastantes datos que desde allí se han desprendido, podríamos decir, unos estudios monográficos, unos diagnósticos que han servido para alimentar los planes de acción y los planes de desarrollo a nivel distrital y departamental. Y eso es lo que creo yo que lleva a que las personas constantemente estén identificando el déficit de cobertura, los problemas de calidad, y como los problemas se han venido persistiendo, creo que hay en el imaginario de las personas la idea de que ya se sabe qué está pasando. Lo que nos ha faltado, Augusto, es que los estudios tengan un carácter más investigativo, es decir, aplicarle más ciencia a esos diagnósticos, porque acumular estadística o hacer simplemente unas tablas o mostrar unas gráficas no es suficiente para poder identificar qué está sucediendo alrededor de un problema educativo. Entonces, cuando en la ciudad o en el país se haga más investigación sobre educación, podríamos decir que vamos a encontrar más elementos causales desde los cuales la política pública, los planes de desarrollo o las acciones del gobierno puedan encontrar mucho más acierto. Yo creo que ese componente de investigación no ha sido muy presente y esto creo que es lo que faltaría adicionar. Lo del sobrediagnóstico es relativo en la medida en que la educación es dinámica. El problema de calidad hay que estudiarlo permanentemente. La calidad educativa se mide, por ejemplo, por resultados de pruebas saber. Entonces, cada resultado de pruebas saber al cierre de cada año, al cierre de cada calendario, implica tomar esos datos y hacer indagación investigativa. Entonces, no podemos pensar que como tenemos una lectura de hace 5 años, 6 años, es suficiente para entender qué está pasando, ejemplo, en los resultados de la prueba saber que tiene que ver con calidad. Entonces, es imperativo que los estudios sean permanentes, hacer resultados dinámicos, pero aplicar un poco de más de ciencia. Y cuando digo esto me refiero a la estadística y la econometría al servicio de los modelos educativos que podamos construir, que es un ejercicio que hacemos al interior del grupo de investigación y de lo que se hace en el Observatorio de Educación de Cartagena. Bueno, en ese contexto, digamos, de la investigación sobre el sector como tal, y concretamente en el caso de Cartagena, ¿qué han podido detectar ustedes como los principales desafíos que tiene hoy por hoy la educación en la ciudad? Bien, los desafíos dependen del nivel educativo que quieras estudiar. Entonces, si nosotros nos concentramos, por ejemplo, en preescolar, hay unos desafíos. En básica, que implica primaria y hasta 9º grado de secundaria, hay otros problemas. Si vamos a la media, 10 y 11, los problemas son distintos. Y si nos concentramos en educación superior, los desafíos son otros. Entonces, emitir un concepto que nos permita entender cada nivel es complejo, pero voy a atreverme a darte, digamos, como una apreciación en ese sentido. Y voy a pensar en tres problemas que siempre van a estar presentes y que se convierten como en los pilares de quien quiere investigar en educación. Primero, creo que aún a pesar de los avances que hemos tenido en cobertura educativa, que ha sido en los últimos 15 años el principal logro que hemos tenido a nivel nacional desde el punto de vista de los avances, hemos avanzado en cobertura, a pesar de esos avances sigue siendo un desafío, a pesar de los avances. Y hay, por ejemplo, niveles como preescolar y media en donde las coberturas aún no alcanzan el 60%, hablando de cobertura neta. O sea que ese sigue siendo un desafío grande, es decir, darle acceso educativo a los que necesitan tener acceso a educación. Y si mencionamos educación superior, sabemos que todavía tenemos grandes desafíos. Pero yo creo que este tema del desafío en cobertura lo miramos de dos maneras. El acceso como tal, que ya hay un marco normativo que en Colombia brinda esas posibilidades, pero lo otro que tiene que ver con la cobertura pasa por la infraestructura y tiene que ver con el estado de las instalaciones educativas en el distrito. Me estoy refiriendo a las instituciones educativas oficiales. Ahí hay un inmenso desafío, porque no se trata solamente de construir nuevas aulas para dar más acceso,
se trata del ambiente que hoy existe en esas instituciones, sabiendo que hay carencias, que hay debilidades en infraestructura, que hay infraestructuras que están deficientes. Y ese es un desafío unido a este punto, es decir, necesitamos crear mejores ambientes de aprendizaje y eso pasa por hacer una inversión importante en infraestructura educativa que compromete el gobierno nacional y local porque son recursos importantes que se requieren. Ese es un desafío que, mira, no lo quiero ver solo como el acceso, sino como que un acceso que brinde unas condiciones realmente de bienestar. Pensemos en instituciones oficiales en zonas bastante marginadas de Cartagena. Si esas escuelas no ofrecen ambientes agradables, el niño pasa de estar en una vivienda inadecuada, en condiciones precarias, y pasa a una escuela también en condiciones precarias e inadecuadas, y no tiene ningún referente para cambiar. Entonces necesitamos que la escuela sea ese referente, como se dijo en algunos años de gobierno anteriores, que la escuela sea el centro, es decir, que el niño llegue a la escuela y vea un lugar distinto, una escuela que le ofrece baños adecuados, espacios apropiados, bienestar, y eso hace que en el niño se generen unos proyectos de vida distintos que no los puede percibir en muchos casos desde el ambiente familiar. Ese es un primer desafío. El otro desafío tiene que ver cómo cerramos las brechas de calidad, ya no pensar solo en calidad, que sabemos que es un desafío. Es que Cartagena tiene disparidades de calidad. Una cosa es la calidad en las instituciones privadas y otra cosa es en las instituciones oficiales, siendo en muchos casos mejor en instituciones privadas. Una cosa es la calidad en instituciones oficiales urbanas y otra cosa es la calidad en instituciones oficiales rurales. Una cosa es la calidad en instituciones oficiales de las zonas insulares y otra cosa de las que están en lo continental. Y esas brechas, al menos en lo oficial, tenemos que cerrarlas para que el niño que esté en cualquier zona insular o en cualquier zona rural tenga las mismas condiciones de calidad que el niño que se encuentre en el principal colegio oficial acá en términos de resultados, que es Soledad Costa de San Pedro. O sea, necesitamos que las escuelas oficiales brinden un acceso igualitario, equitativo, ya no solo a la escuela, sino a la calidad que se puede brindar desde la escuela. Y eso pasa por la planta docente completa, que en muchas escuelas faltan docentes, los recursos educativos presentes en las aulas, bibliotecas, laboratorios, y por supuesto un modelo educativo coherente e igual en todas las instituciones para que los niños tengan igual formación en una institución ubicada en zonas urbanas de Cartagena que en cualquier otra zona. Entonces hay que cerrar las brechas de disparidad para que estudiar en una escuela oficial o estudiar en una escuela privada en Cartagena garantice igual acceso a la calidad. Interrumpo ese listado, digamos, de desafíos que estás haciendo para entrar ahí justo a ese punto de las disparidades. Recientemente leíamos un ensayo muy interesante sobre ese tema de cómo el mismo sistema educativo históricamente ha jugado un papel muy relevante en la desigualdad en el país y en esa posibilidad de que la sociedad colombiana se encuentre y camine por una senda un poco más igualada en materia o a través de la educación. ¿Cómo ves tú esa? Bien, yo creo que pasa por este segundo desafío. Más allá, pensando en referentes europeos, más allá de que toda la educación sea oficial, que ese sería un gran punto de discusión sobre la mesa, si toda la educación es oficial, sobre todo si toda la educación superior es oficial, todos nos vamos a encontrar. Si toda la educación básica, media, es oficial, eso cambia. Obviamente pensamos en un referente desde lo que existe. Y hoy existen instituciones oficiales y hoy existen instituciones privadas, que no va a cambiar esa realidad. Entonces lo que necesitamos es crear condiciones que permitan, primero en infraestructura, acercarnos a los estándares que se exigen para las escuelas. Esos estándares los pueden estar cumpliendo algunas escuelas privadas y pueden estar cumpliéndolo algunas escuelas oficiales. Me refiero en espacios dentro. Necesitamos que todas las escuelas cumplan con esos estándares que va a asegurarnos que el estatus de un niño en un aula le va a representar las mismas condiciones. Formación de los docentes. Nos pasa algo curioso, Augusto, y lo hemos visto en la maestría cuando tenemos profesores oficiales que están en escuelas oficiales y en escuelas privadas. Y ellos dicen que su rendimiento es distinto, su desempeño en la escuela privada es diferente, sienten unas condiciones de exigencia distintas, unos seguimientos diferentes,
un mecanismo de administración del recurso distinto, lo cual hace que la misma persona tenga un desempeño en una institución privada que siente que puede dar un poco más, cosa que puede no estar sucediendo lamentablemente en su desempeño como docente oficial. Esos cambios hay que provocarlo, por lo tanto necesitamos infraestructura en condiciones iguales, profesores formados en ambos ámbitos, tanto en lo privado como en lo público, porque son los mismos maestros, y necesitamos unificar qué es lo que se hace en la escuela privada y qué es lo que se hace en la escuela oficial. Ocupándonos de lo oficial, tenemos que mejorar todos los estándares, de tal manera que en escuelas oficiales puedan acceder con igual gusto. Yo conozco estudiantes de esta universidad privada que provienen de escuelas oficiales y no necesariamente son de estrato 1, 2 y 3. Tú has puesto ahí un tema interesante sobre qué es la formación docente. Uno a simple vista, por supuesto, esto no es algo que se haya, sobre lo que hay una evidencia. Hay muchos más docentes hoy formados en posgrados que hace, yo que sé, 10, 15 años. ¿Cómo es la realidad hoy? Y si la pregunta que surge uno muchas veces, bueno, pero si hay mejores docentes, si hay docentes con estudios de especialización, maestría, incluso doctorado, ¿qué está pasando con la calidad que ellos deberían trasladar al aula? Ese también incluso a veces lo he escuchado como un ejercicio de autocrítica en algunos maestros que dicen, aquí hay una cantidad de gente formándose, pero que eso realmente no se está sintiendo en el colegio. Yo menciono ahí dos cosas. Ha habido un esfuerzo del gobierno nacional por dar apoyo para que los maestros se formen en maestría, y en eso hay que reconocer que hay recursos que se han destinado para darle becas de estudios a los docentes en maestría. No pensemos, y aquí voy a ser autocrítico, no pensemos en la opción de especialización. Si queremos realmente los estándares de calidad, tenemos que llevar a los maestros primero, como mínimo, a maestría. Es decir, pensemos en maestría y doctorado, que son los referentes que se utilizan en otros países, ¿ya? Eso nos va a poner sobre la mesa de que primero el apoyo estatal se requiere, ojalá, mantener para ampliar. Los indicadores nos dicen que el 30% de los profesores del país, del magisterio, tienen posgrado, solo el 30%, y así lo quiero decir. Y a nivel de la región Caribe es el 25%, o sea, si bien se han formado en posgrado, aún tenemos que hacer mayores esfuerzos. Pero yo quiero mencionarte dos cositas ahí, Augusto. Para que la formación de un docente transforme su quehacer, depende de cómo se esté gestionando el conocimiento en el establecimiento donde él trabaja. Es decir, el solo hecho de que una persona estudie maestría o estudie doctorado no quiere decir que al volver a su lugar de trabajo su quehacer va a cambiar. O sea, depende de qué manera la empresa o la institución donde él trabaja haga gestión del conocimiento. Es decir, ¿qué le voy a poner a hacer ahora al docente que me llega con maestría? ¿Qué le voy a poner a hacer al maestro que llega con doctorado? ¿Le sigo dando simplemente la labor docente? Él me seguirá haciendo docencia, quizás mejor, pero resulta que el conocimiento tiene otros niveles y otras labores que quizás la escuela no está hoy explotando. Me refiero a que hay que gestionar al docente, como investigador y con su labor externa. Hay escuelas que están trabajando mucho la relación de los docentes en proyectos con la comunidad, labor externa. Hay escuelas que están creando semilleros de investigación docente-estudiante, labor de investigación. Entonces tenemos que hacer una gestión del conocimiento para que ese docente que llega con maestría o con doctorado, con más herramientas, se dedique a labores distintas a la docencia o aporte más de otros elementos. Y ahí creo que está el punto de cambio que requieren las escuelas. Sí, pero no sé si tienes otros puntos que mencionar en materia de desafío. Hay uno más. Tú me hiciste la interpelación cuando te mencionaba el segundo. Yo creo que el desafío de la pertinencia de la educación, que está atada a la calidad, yo quiero analizarlo por separado. ¿Por qué? Siempre está sobre la discusión de hacia dónde debemos llevar la educación. Yo creo que la educación no la podemos separar de las oportunidades que la gente necesita para poder trabajar. Entonces, darle esa visión económica a la educación va a ser muy difícil de quitarle en un país donde la gente estudia pensando en mejores oportunidades laborales. Entonces, pensar en un currículo, pensar en unos programas que le den competencias al muchacho para que lo acerque a lo laboral, eso hay que hacerlo. Para que el niño de noveno, de décimo y de 11 ya tenga competencias laborales. Que si no tiene acceso a la educación superior, tenga un arte, tenga un oficio con el cual
desempeñarse. Eso lo dejamos de hacer. Eso lo veíamos antes en el proyecto INEN, eso lo veíamos antes en el proyecto CAS. Y eso es parte de la política de la medida técnica. Eso hay que fortalecerlo. Eso parte de la pertinencia, es decir, el niño al terminar su bachillerato, ¿qué sabe hacer? Necesita, además de tener acceso a la educación superior, desempeñarse en cosas. Entonces el tema de la pertinencia está sobre la mesa y en educación superior sí que este tema es importante, es decir, ¿para qué formamos los profesionales? Para buscar empleo, para generar empleo, para innovar. Entonces desde ahí hay que generar realmente un pensamiento en el egresado, hablando de educación superior, que lo haga apto para trabajar, pero también que tenga iniciativas para crear. Creo que las oportunidades de creación de nuevas empresas y de innovar están en ese nivel, en el nivel superior. Y creo que allí falta hacer mayores esfuerzos para que ese perfil de emprendimiento no sea simplemente un curso, sino que sea un sello. Creo que allí hay que mejorar. Entonces te pongo esos 3 desafíos, lo que te dije de cobertura, lo que mencionamos de calidad y el de pertinencia, que aunque está asociado a calidad, merece una reflexión aparte. Claro. No me gustaría dejar pasar, y no sé si esto, digamos, cabría dentro de ese primer desafío de cobertura, que es el tema de primera infancia, porque a veces ese es un tema de, digamos, de un desarrollo reciente dentro del trabajo, digamos, de la educación, o donde más últimamente se ha puesto foco y es muy, muy relevante. ¿Cómo ves esa situación en el caso de Cartagena? Si tú miras los referentes mundiales, Finlandia, ya, un país del cual se habla mucho en términos de los avances que ha tenido en educación, entonces te pongo qué está pasando allá. Y es prioridad, educación inicial, pero prioridad del Estado, no de los privados. Entonces la educación inicial aquí mayoritariamente está ofertada por los privados. Necesitamos que la educación inicial la tomen las escuelas públicas. Hoy tienen solo transición. Necesitamos que las escuelas oficiales tengan desde primer nivel de acceso a la educación hasta transición. Es decir, que esa formación inicial, el Estado tenga impacto sobre ella y no solo los privados. Entonces necesitamos un acceso mayor. Por eso te hablaba de que hay problemas de cobertura en preescolar. Y es porque los niños no están llegando a la edad que deben llegar a esos niveles. Y de ahí parte todo. Es decir, si tenemos un sistema educativo, y volviendo al ejemplo de Finlandia, que invierte en esa educación inicial, que pone sus mejores profesores en esa educación inicial. Cuando te digo pone sus mejores profesores, es la gente con maestría y doctorado. Y que le paga lo que debe pagarle para que no se dedique sino a educar. Creo que si ese referente lo vemos para no tomar más elementos, creo que tenemos que comenzar a pensar en la educación inicial más desde lo oficial. El marco normativo es reciente, tú lo has mencionado, y quizás las escuelas cuando hablan de transición lo toman como un nivel que realmente lo unen al acceso que los niños van a tener en primaria, pero qué bonito sería que los establecimientos de jardín infantil y de preescolar tengan espacio en la infraestructura pública y que el niño encuentre un tránsito directo desde que entra a su primer nivel hasta que ingresa a la educación básica. Es decir, fortalecer la educación inicial en lo preescolar, en lo oficial, que implica una inversión importante porque los recursos educativos que se requieren para formar estos niños de 2, 3, 4 y 5 años son bastante importantes y ahí el esfuerzo solo debe venir desde lo oficial. Los privados han visto una gran oportunidad en ese nivel y hoy pues obviamente tenemos muy buenos lugares en los cuales los padres llevan a sus hijos de pequeñitos y los dejan para la formación. El ICDF hace un gran esfuerzo, pero tenemos que darle esto un carácter educativo, por lo tanto los niños, más que estar al cuidado de una madre comunitaria, deben estar en las manos de educadoras de preescolar. Una última pregunta antes de formularte algo sobre la política pública es también, digamos, todos estos debates contemporáneos sobre la inclusión, sobre la diversidad, que poco a poco permean la escuela y ha generado, digamos, desde la gestión educativa espacios justamente para esos enfoques, incorporarlos no solamente a la formación, sino, digamos, a los procesos de abrir las puertas de la educación a jóvenes, niños y niñas con diferentes, digamos, problemas de inclusión exactamente. ¿Qué crees si han estudiado un poco esa situación en Cartagena y cómo la están viendo desde la investigación? Nosotros tenemos una línea, como te mencioné, de investigación en inclusión e innovación educativa.
Y ahí formamos a una persona a nivel doctoral en España y que tuvo durante su formación doctoral ocasión de ir a distintos lugares del mundo a mirar los modelos de educación inclusiva. Estuvo en Portugal, estuvo en España, estuvo en Cuba, estuvo en Argentina, estuvo en Estados Unidos, viendo y mirando modelos de educación inclusiva. Esa persona ya terminó su formación doctoral, hoy lidera la línea de inclusión. ¿Y qué hemos identificado allí? Primero, que eso merece una atención especial, igual que lo que llamamos educación para normales. Es decir, la educación tiene que contemplar la inclusión por su naturaleza. Es decir, todos los establecimientos educativos, oficiales y privados, deben estar preparados en sus infraestructuras para ser inclusivos y no tener simple 3 o 4 escuelas inclusivas con maestros preparados para recibir niños con cierta condición, sordos, invidentes, con algún tipo de situación, para no hablar de discapacidad cognitiva o algún problema de movilidad que puedan tener. Entonces, en eso creemos y estamos convencidos de que se tiene que promover un modelo de educación inclusiva para todos. Entonces, los profesores tienen que ser formados o tener equipos especializados en esa atención, y no existe ese esfuerzo para todos. Aquí en Cartagena hay 16 instituciones educativas oficiales con un modelo de educación inclusiva. Eso hay que ampliarlo. Lo que se está haciendo en esas instituciones educativas son iniciativas que las conocemos, las hemos acercado a lo que estamos investigando, y de ahí hemos desprendido procesos de formación específicamente para profesores que están en instituciones inclusivas. Es decir, hay formación para profesores con un concepto general, pero tenemos que fortalecer la formación de profesores que están día a día trabajando con esta población que merece, por supuesto, toda la atención, incluidos en las mismas aulas con estudiantes que no tengan condición de discapacidad. Bueno, como sabes, la Secretaría de Educación está adelantando el proyecto de formulación de política pública educativa. Tú haces una pregunta que parece aparentemente obvia, pero para quienes nos escuchan, ¿por qué es importante contar con una política educativa, digamos, en este caso muy concreta, y que sea efectivamente una herramienta de planeación de largo plazo? Yo te voy a responder desde una perspectiva, y es: la educación, si la queremos transformar como la necesitamos transformar, hay que verla a mediano y largo plazo. Hay que planearla a mediano y largo plazo. Eso indica que tenemos que trazar una política pública que le dé lineamientos de mediano y largo plazo a lo que vamos a hacer. Y no esfuerzos de un gobierno hacia un punto, 4 años, y de otro gobierno hacia otros puntos, 4 años más, porque así no vamos a transformar lo que queremos transformar. O sea que tenemos que tener una política educativa para darle orientación a los planes de desarrollo, para encauzar el sistema educativo en Cartagena hacia esas grandes metas de cobertura, acceso y condiciones de bienestar, calidad en todas partes y pertinencia. Creo que si esa política educativa la tiene Cartagena, va a tener una carta de navegación, va a tener unos lineamientos desde los cuales poder darle el futuro que requiere y la transformación que requiere la ciudad. Quiero cerrar, profesor Arellano, con una pregunta que apunta hacia el futuro. Y es, bueno, teniendo en cuenta el contexto de la ciudad, con sus problemas, pero también con sus grandes potencialidades, ¿es posible soñar con un salto en educación que le pueda garantizar a los niños y niñas de hoy las posibilidades de ser ciudadanos en el sentido amplio de la palabra, con derechos, con posibilidades de desarrollo personal y profesional? Yo diría que la respuesta sí es posible, pero para hacer posible ese sueño se requiere que nos unamos todos. Y voy a poner un par de ejemplos. Bogotá y Barranquilla. Bogotá transformó, y quizás es el gran referente de un sector educativo en el cual uno pueda ver realmente, si uno quiere ver la inclusión, uno puede ir a mirar ya Bogotá como ha ido adelantando en inclusión. Si uno quiere ver, en estos días yo quería mirar el tema de turismo metido en la media técnica, Bogotá ya tiene unos currículos formados en turismo. O sea, Bogotá es un ejemplo de que si se sostiene en planes decenales, en planeación de mediano y largo plazo, la intención de cambio, el sector va a cambiar. El otro ejemplo es Barranquilla, y creo que lo que está pasando en Barranquilla,
que actualmente está logrando los mejores resultados en prueba saber en algunas de sus instituciones y que ya hay una dinámica de mejoramiento en lo que nosotros necesitamos mejorar, y es en establecimientos oficiales y tener excelentes instituciones privadas, porque no hay que considerar ni mucho menos que ahí no se está generando calidad, por el contrario, tenemos que consolidar lo que en lo privado se genera. Entonces yo creo que el sueño sí es posible, pero tenemos que agarrarnos las manos todos, es decir, sector privado, sector público, sector académico y bueno, el sector político, para darle a la ciudad y a la autoridad la confianza de tener una política educativa que nos permita tener un horizonte a 20 años, que en ese tiempo, Augusto, es que creo que podemos ver los cambios que queramos iniciar hoy. ¿Por qué? Porque un niño que inicia preescolar hoy, ¿cuándo sale del sistema para ser productivo? 4 años, 5 años 9, 6 años 15, 5 años 20. Es decir, lo que iniciemos hoy en educación inicial y que se va a ver en la generación que ingresa ahora en los establecimientos, lo vamos a poder observar en el ciudadano que tenga dentro de 20 años, que eso obviamente es lo que exige la educación. La educación no exige cambios de un gobierno, la educación no exige esfuerzos puntuales de un gobernante, la educación exige una mirada de mediano, largo plazo, con planes decenales, con políticas públicas, desde lo local, que por supuesto compromete inversiones, desde lo nacional y local, porque hay que hacer un mayor esfuerzo fiscal en lo local. Bogotá tiene un mayor esfuerzo fiscal del distrito capital para educación. Barranquilla tiene un mayor esfuerzo fiscal del distrito de Barranquilla para educación. Cartagena necesita un mayor esfuerzo fiscal para educación y no depender 98% de los recursos que transfiere la nación, que sabemos que son básicamente para el funcionamiento de los 105 establecimientos educativos oficiales. Entonces, esos cambios son posibles, pero pues hay que comenzar la tarea, y la tarea creo que se comienza desde una mirada de mediano y largo plazo en materia de educación. Y en ese plano, digamos, de lo esperanzador, de lo bueno, ¿qué prácticas o qué experiencias buenas tenemos aquí? Porque uno siempre pues se tiende a ver siempre lo malo, ¿no? Y las carencias, las deficiencias, pero aquí seguramente hay... Sí, yo creo que Cartagena tiene en lo oficial, ejemplos que debe sistematizar. Cuando digo sistematizar, es que hay unas dinámicas que se han creado en escuelas oficiales con buenos resultados en prueba saber, que mantienen una excelente cobertura, que su infraestructura, sin ser excelente, es adecuada y que se mantiene en buen estado, es decir, hay una conservación, hay un cuidado de los niños y niñas, de los profesores y de los padres de familia, hay un sentimiento de aprecio por la escuela oficial. Y hay muchos establecimientos, no te diría un solo ejemplo, que tienen ese modelo. ¿Qué se necesita? ¿Qué ha pasado en esas escuelas oficiales para funcionar bien, a pesar de todo el contexto en el cual puede que tengan dificultades para funcionar? Y ahí vamos a aprender de gestión, vamos a aprender del liderazgo de muchos rectores, vamos a aprender del liderazgo académico de muchos coordinadores, vamos a ver pedagógicamente qué están haciendo esos profesores, que probablemente sirva de ejemplo para otros establecimientos oficiales. Eso en el país se llama buenas experiencias o experiencias exitosas, que hay que hacerlo no solo desde lo que pasa en el aula. Yo creo que tenemos que levantar experiencias exitosas a lo que sucede en la gestión de las escuelas, un poco para que los rectores vean que sí se puede. Un ejemplo para terminar. Estamos con la visita de un profesor de la Universidad de Nápoles que vino a hacer una tesis doctoral en Cartagena y que lo tengo trabajando en mi grupo de investigación. Y él está haciendo una intervención en una escuela oficial que escogimos intencionalmente para aplicar su proyecto en la escuela. Cogimos la escuela Mercedes Abrego. ¿Qué trae ese profesor? Y 6 meses va a ser. Trae una formación avanzada para los profesores de 3er grado de primaria, para mejorarles su didáctica de cómo enseñar matemática, geografía, geometría, usando actividades lúdicas y el juego, en espacios abiertos, en gimnasios, en actividades. Tenemos ya 8 sesiones de formación
con esos profesores. Y ahora vamos a pasar en el mes de mayo y junio formando a los niños de esos niveles de tercero. ¿Cuál es la base principal? Queremos probar que estos niños que se sometan a esta intervención deben tener desempeños mejores que aquellos niños que no se someten. Entonces vamos a hacer un cuasi experimento que es la tesis doctoral de este muchacho. Entonces cuando llegamos a la escuela Mercedes Abrego, encontramos un rector, en el caso de este, el rector Fidel Castro, abierto, sin conocer del proyecto, me dijo, estoy interesado en mejorar la escuela, vamos a trabajar, y ya ha puesto todo al servicio de lo que tenemos, sabiendo las dificultades que hay en la escuela, las carencias. Estamos llevando a esos profesores a las instalaciones de la universidad para que vean otra infraestructura y vamos a llevar a los niños a las instalaciones de la universidad para que la actividad que hagan, la hagan allá. Creo que si ese tipo de disposición, de apertura, de querer mejorar, la tienen todos los rectores, para ponerte este ejemplo, creo que desde lo pequeño podemos ir cambiando, que sí se puede y que en las instituciones educativas oficiales tenemos, desde los recursos que existen, que pueden ser escasos, ir cambiando la lógica de administración y avanzando a favor del aprendizaje de los niños y niñas. Bueno, profesor Arellano, muchas gracias por digamos, por sus opiniones, por todo lo que nos ha podido contar esta mañana, que va a ser, digamos, de mucha utilidad pues para... Augusto, muchas gracias a ti y bueno, gracias por la oportunidad de expresarme y espero que estas opiniones pues ayuden a poder orientar, discutir y abrir un debate sobre los temas que hemos abierto. Las reflexiones sobre la educación y la política pública educativa distrital llegarán a tus oídos a través de nuestro podcast Voces de la Política Pública Educativa. Síguelo en las plataformas